informes es que se vuelvan automáticos. Tal vez la primera vez se los voy a enseñar, pero a partir de la segunda vez eh, vamos a tratar de que con un botón se vuelva automático, que él aprenda cómo se arma el informe. Eso es lo que vamos a aprender. En nuestro ejercicio de hoy vamos a ver una máquina que es como un resumen diagrama de lo que vamos a aprender en el día de hoy. Mi compañero Víctor va a hacer una demostración y lo que ustedes van a ver en esa demostración tiene que ver con este diagrama. Este diagrama lo que permite es ver cómo se encuentran hoy los datos en una empresa. Si no tenemos, estos son los profesionales que se están buscando, las empresas que sepan manejar este tipo de información, pero también como empresarios que somos, emprendedores que somos, pues tenemos que buscar una manera de que podamos resolver los datos. Primero hay que definir dónde están las fuentes de datos. Las fuentes de datos, como yo les decía, están en diferentes formatos, en diferentes formas, en diferentes lugares. Y una de las tareas que tenemos que tratar de evitar es todo convertirlo a Excel. Es una tentación que nosotros tenemos porque a nosotros nos enseñaron que si no estaba en Excel, no funciona. Es más, afortunadamente nos explicaron Word, porque si no haríamos las cartas en Excel. Entonces, si no está en Excel, no funciona. No, tenemos que mirar que esos datos se mantienen en una fuente, en un formato, y cómo lo hacemos. Después vamos a tener una característica muy importante, es que los datos los manejamos con copias. No nos interesa dañar los originales, nos interesa hacer copias a través de conexiones. La tarea importante de aprender a usar conexiones es que los datos como tal no pueden quitar el tiempo a otros usuarios. La analítica de datos quita mucho tiempo. Entonces, al quitar mucho tiempo, perdemos rendimiento. Lo otro es que nuestras máquinas tienen una memoria muy limitada de todas formas y conectarnos a datos muy grandes que tienen millones de registros puede ser complicado. Entonces, vamos a mirar una conexión de datos, vamos a ver cómo se conectan los datos y cómo trabajamos con una copia de esos datos. En el ejercicio que ustedes van a ver hoy, van a encontrar que esa copia existe. Claro, después hay que hacer algunas tareas, como detectar en esa bodega de datos, qué errores existen en los datos. Y hay un trabajo de calidad de los datos, ¿sí? Hay un trabajo que tenemos que revisar qué errores hay. Y esos errores que encontramos los tenemos que corregir. Para eso vamos a hacer una tarea de transformaciones de datos que nos indica cómo corregir esos errores. ¿Para qué? Para que al final nuestros datos queden preparados, queden enseñados cómo se tienen que corregir a futuro. O sea que si yo cambio, agrego datos, quito datos, agrego otra información, él automáticamente sepa corregirlo. Ya no tengo que volver a hacer. ¿Con qué fin? Poder sacar unos Carlos, informes. Señor, qué pena. No sí, sabía si podía preguntar o podía interrumpir. dale. ¿Cómo hago yo para que esos datos Sí, no se vuelvan en contra de mí o de mi organización? Ve, conozco hasta PDF, yo, sí, por mi sí, lado, pero yo sí. no sé más allá. ¿Cuál es la seguridad que yo puedo tener al bajar todos esos datos y que me informen a mí que estoy haciendo un bien? Ok, esta es una pregunta interesante. Digamos que para acceder a los datos ya tenemos que tener una seguridad. Normalmente las fuentes de datos hay tres formas de hacer la fuente de datos. La primera son normales, son los archivos de Excel que tenemos. Estos archivos, eso depende más de dónde están los datos. Si estamos en un archivo de Excel o un PDF, como tú lo dices, pues no hay seguridad a menos que yo ponga claves de acceso y demás. Si mis datos están en un servidor de la compañía, ahí sí tengo una seguridad adicional, porque normalmente me pide una autenticación, un usuario y una clave para acceder a los datos. O sea, esta máquina funciona desde la fuente de datos, entonces necesito acceder a los datos, pero con seguridad. Y si el tercer nivel de datos que están en la web, pues yo los puedo acceder siempre y cuando tenga los permisos de autenticación y permisos para poder acceder a esos datos. ¿Qué pasa cuando los datos llegan a la bodega? Sí, tienes razón, los datos pueden quedar expuestos, ¿sí? Pero nosotros como Ujú. usuarios, utilizando las herramientas, podemos proteger esos datos. Podemos decir, mire, aquí hay un gráfico que me muestra cuánto fueron las ventas por ciudad, pero no descargue los registros de esas ventas, solamente muéstreme cómo fueron las ventas por seguridad, ¿sí? Por ciudad. Sí.
por ciudad. Por Entonces, ciudad. Ujú. esos datos quedan protegidos en la medida que nosotros tengamos esa posibilidad. Ahora, en el uso de estas herramientas, los administradores de sistemas pueden proteger esos datos para que no se fugue la información de mi empresa hacia afuera, ¿sí? Y eso lo utilizamos ya en las configuraciones de las aplicaciones. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, pero aún así sigo con la incertidumbre. Es de, por ejemplo, yo veo aquí que el CSV, el XML, yo, yo sé un poquito de computadores, pero por ejemplo, ese tipo de archivos, guardarlos en XLS, pues es Excel. Sí. CSV no tengo ni idea. Ese es XML texto, son no sé. textos. Son archivos textos. Por ejemplo, cuando tú tienes un archivo que te lo mandan en un bloc de notas y separados por coma, ¿sí? ¿Y qué Porque tan seguro puede ser eso? no, ahí Usar ese son tipo de archivos muy archivos. inseguros. Usarlos sí, porque si, por ejemplo, yo tengo una compañía, el departamento de marketing me manda, por ejemplo, cuáles fueron las ventas de las áreas ayer en un archivo CBS. Lo que pasa es que este tipo de archivos los producen mucho los sistemas grandes. Es precisamente para que los usuarios puedan administrar esa información. Un SAP, un Oracle, no sé, un sistema, un CRM, tiene la posibilidad de exportar a CSV. Entonces, es una posibilidad que tenemos desde el software que maneja los datos. Que los traiga acá, pues el manejo que debo hacer, la responsabilidad de ese manejo es mía, no es del administrador del sistema ni nada. Ahora, si el administrador del sistema dice, no, mira, aquí no puedo saltar información en CSV, él seguramente va a decir, voy a crear una vista en SQL, por ejemplo, y en SQL voy a dar un permiso de autenticar y permisos para que usted pueda leer. Cuando yo utilizo un servidor grande, un servidor estructurado, entonces lo que va a pasar es que el administrador del sistema es el que me dice qué puedo hacer. Un administrador puede decir, usted puede consultar datos, no puede modificarlos. Usted puede consultar datos y no puede borrarlos. Usted puede consultar datos, pero no puede cambiarlos o no puede agregar más datos. Eso lo hacen motores como SQL, DB2, Oracle, SAP, ¿sí? Si los archivos vienen en Excel o en CSV, son archivos muy inseguros. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos archivos son fáciles de modificar, ¿sí? Y bueno, y ya depende de la seguridad del manejo que nosotros le hagamos. ¿Sí me hago entender? Ok, Carlos. Entiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué pena. No, señor. Qué pena. Tranquilo, tranquilo. Y fíjense, cuando yo tengo los datos, tenemos unas tareas de transformación. Esas tareas de transformación tienen la posibilidad de enseñarle a los datos cómo se tienen que corregir, cómo se automatizan esa corrección. Entonces, claro, al comienzo nos toca enseñarle una vez, pero solo una vez. De ahí en adelante él ya entiende cómo son los datos y cómo los arregla. Y al Ujú. final nos produce una información. Los datos producen información que se ven reflejados en tablas dinámicas, en gráficos o demás. Todo este modelo, todo este modelo que ustedes ven en este momento, ese modelo ahora se maneja con unas características importantes, que es inteligencia artificial. Muchas veces nosotros decimos, estamos lejos de la inteligencia artificial. No, el Excel, el Power BI, que son herramientas muy comunes desde Microsoft, manejan inteligencia artificial. Ya tiene incorporada la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar esa inteligencia artificial. ¿Me hice entender? Perfecto. Muy bien, muchas gracias a Perfecto, todos y vamos. Carlos. Y voy a darle el paso a Víctor para que nos ayude con el proceso. Entendido. Muchas Gracias, gracias. Carlos. No, Gracias a señora. todos por la participación. Recuerden que hay una sesión de preguntas y respuestas donde allí vamos a ubicar el espacio para ello, para no interrumpir la agenda. Seguimos efectivamente con Víctor Rueda, nuestro CEO de Educo, quien nos va a colaborar, a mostrar, a dar una demostración de un ejemplo de una solución muy puntual para que entendamos esto, un poquito aterrizarlo y vamos a poner mucha atención. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias, Nancy. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias Muy por buenas noches. brindarnos ese tiempo.
Efectivamente, pues la idea es que nosotros a través de un ejemplo práctico podamos visualizar, podemos ver cómo es que yo puedo, digamos, manejar esto que nos estaba mencionando Carlos, de coger una información, llevarla a un sitio, transformarla, hacerle, digamos, todos los cambios que yo requiero y posteriormente a eso empezar a dar la información que me brinda ya como conocimiento. Es decir, que al llevarlo yo a una parte gráfica, por ejemplo, podamos de ahí determinar el análisis de esos datos, qué es lo que me está diciendo los datos a mí, y por lo tanto hacer como una especie de lo que en lo que el argot nosotros trabajamos es la parte de pues la parte de inteligencia artificial y también pues la inteligencia de negocios. Es decir, los datos se convierten en información, esa información se convierte en conocimiento y el conocimiento me permite a mí tomar decisiones. En realidad, esa, digamos, es a grosso modo la forma en que nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir entendiendo los datos que nos dan. Para eso lo voy a hacer en un ejercicio muy rápidamente acá. Vamos a ver en unos minutos cómo hacer desde cero la opción de coger los datos, transformarlos, llevarlos a un entorno gráfico y entenderlos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir aquí o a compartirles aquí mi pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí van ustedes a ver que existe unos temas de una especie de ejercicio que tenemos nosotros aquí para las personas que habitualmente toman nuestros cursos y digamos que esto es solamente como para mostrarles en forma general de qué se trata este ejercicio. La idea es que nosotros tenemos varios países con una serie de ingresos, de gastos y requerimos una cantidad de cosas que nos han solicitado. Es decir, tenemos algunos problemas que solucionar. Entre esas soluciones necesitamos, por ejemplo, que solamente vamos a tener ciertos datos acá y vamos a tener que averiguar otros datos, como son utilidades, margen, etc. Posteriormente, eso lo vamos a llevar a través del aplicativo de Power BI a un lienzo que se llama así, donde gráficamente vamos a poder observar cómo fue el tratamiento que se hizo de toda esta información. Y finalmente, pues esto se puede publicar en la web para que las personas que tengan que ver con la información, pues la puedan empezar a trabajar. Entonces, digamos que en este ejercicio vamos a trabajarlo acá a través de estos datos. Entonces, les voy a mostrar un poquitico los datos de lo que les indicaba, de lo que se tratan. Y en este caso, esos datos lo único que me van a traer son una serie de filas y columnas que habitualmente pues nos van a dar en cualquiera de los ejercicios que nosotros hagamos empresarialmente. Esto corresponde a una empresa de tecnología, de electrónica. Ellos están presentes en los 5 continentes y están también presentes en la parte de los países de cada uno de esos continentes. Venden productos como son accesorios, aplicaciones, celulares, música, computadores, tablets, televisores. Entonces, lo único que me han dicho que yo voy a tener es este listado de cosas. Es decir, un año en que se hicieron las diferentes ventas, unos ingresos y unos gastos. Y de ahí me piden solucionar varias cosas. Entonces, por ejemplo, me van a pedir que yo indique cuánto fue el margen, ¿cierto?, de utilidad y cuánto fue la utilidad y cuánto fue el margen de utilidad. En este caso, por ejemplo, tendríamos que averiguarlo porque en este momento no lo tenemos. Pero no lo vamos a hacer como se haría habitualmente porque yo simplemente cogería en el Excel, abriría acá una columna adicional y empezaría a hacer mis cálculos y todo. Hasta ahí yo no tendría ningún inconveniente. Pero el asunto aquí, el problema,
surge es que cuando yo ya tengo una información y quiero manejarla de una forma un poco más profesional y que él, por ejemplo, pueda hacerme sugerencias de cómo utilizar esa información, entonces es mejor no utilizar nuestro Excel normalito, sino utilizar otros aplicativos de Microsoft, como en este caso el tema de Power BI. Entonces, aquí yo dentro de mi computador he instalado mi Power BI. Eso ustedes lo pueden hacer también libremente. El Power BI, que en este caso se llama el Power BI Desktop, porque el desktop es aquel que se coloca dentro del computador, o sea, se instala dentro del computador. Ahí van a encontrar ustedes que eso lo pueden bajar y descargar gratuitamente. Eso no tiene necesidad de licencias. Las licencias vienen luego, cuando ya necesitamos hacer cosas un poco más especiales. Pero por ahora, si ustedes quieren hacer esto mismo, simplemente bajan el Power BI a su computador, si ustedes ya lo tienen, mucho mejor, y posteriormente empezamos a generar toda esta cantidad de cosas que les menciono. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a crear un documento nuevo, ¿cierto? Un proyecto nuevo de Power BI. Y lo que habitualmente me va a pasar es que él me va a dejar en esta zona. Esta zona es la que puedo yo utilizar para hacer varias acciones. Entre esas acciones, como ven, está la opción de importar datos desde un Excel o desde un SQL, o de pronto, si ustedes tienen una tabla, empezarla a trabajar desde aquí, o usar unos datos de muestra que ya vienen prediseñados en el Power BI. Lo mismo van a ustedes ver que existen diferentes vistas aquí. Ahí está la vista del informe, que es donde yo hago las gráficas y donde hago todas, digamos, la parte estructural. Y también está la vista de tablas, donde me va a mostrar los datos. Y hay una tercera vista, que es la del modelo, cuando yo necesito relacionar varias cosas. Entonces, vamos a hacerlo aquí, como les decía, de forma rápida. Y como el archivo que yo les mostraba aquí es el que contiene todos los datos, se llama datos ejercicio, es el primero que voy a traer acá. Entonces voy a hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Digamos que una de ellas es obteniendo los datos. Observen que los datos se pueden traer de diferentes fuentes, libros de Excel, PDFs, archivos de texto, desde la web, en fin, hay muchas fuentes de datos. Entonces la idea es que yo pueda utilizar cualquiera de las fuentes en donde yo encuentre mis datos, pero en este caso, pues vamos a hacerlo con un ejercicio muy sencillo de un libro de Excel. Ese libro de Excel, pues por Disculpa, supuesto, Víctor, sí, ¿cómo no? qué pena contigo. Claro, Tenemos cuéntame. una manita levantada. Ah, ok, sí. Cuéntanos, ¿quién? El señor Lee. No te ¿Alguna estamos pregunta? escuchando. No te estamos escuchando, Lee. Tienes el micrófono apagado. Ya. Con ese tipo qué pena, con ese Sí, tipo claro. de documentos o con ese tipo de archivos, yo puedo determinar o hacer, ¿cómo le digo? Un seguimiento mensual a los ingresos que yo tengo. Por supuesto, la idea es que nosotros vamos a tener diferentes problemáticas, ¿cierto? O sea, yo tengo unos datos y tengo que averiguar cosas sobre los datos, porque pues precisamente lo que el ejercicio busca es que yo pueda coger esos datos y manejarlos para poder resolver las preguntas que yo tengo acerca de esos mismos datos. Entonces, sí, efectivamente, la respuesta es sí. Y hoy vamos a mirar dentro del ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver que algunas de esas preguntas yo las puedo ir solucionando en la medida que puedo manejar los datos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, observarán que dentro de este libro de Excel hay dos tablas. Hay unas tablas de datos y unas tablas de productos. El Power BI tiene la ventaja de que cuando yo elijo alguna de esas tablas, lo que hace es presentarme una versión preliminar de lo que hay
adentro de esas tablas. Y lo mismo pasa acá, por ejemplo, con otra tabla que se llama productos. En este caso voy a elegir ambas tablas y las voy a cargar acá. Entonces, esto hace que el Power BI me genere aquí al lado derecho la carga de esas diferentes tablas que yo estoy trabajando. En este caso, por ejemplo, está leyendo todo desde los documentos que están allí en mi computador y finalmente, cuando acabe de cargar los datos, me los va a mostrar aquí en esta área del lado derecho con cada uno de los nombres de las tablas y cada uno de los campos que contiene. Entonces, observe que acá, por ejemplo, la tabla tiene un campo llamado año, hay unas columnas que vamos a ver que esas no deberían estar ahí, entonces ya las vamos a corregir. Hay otra de continentes, gastos, ingresos, países, etc. Entonces, digamos que estas tablas tienen diferentes campos que vamos a poder utilizar para empezar a hacer nuestro trabajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, les decía yo que aquí al lado izquierdo existen diferentes visualizaciones. Si yo quiero ver la vista de tabla, es decir, que me muestre qué hay, qué información existe aquí dentro de cada una de ellas, entonces al elegirlas, él me va mostrando efectivamente qué hay aquí al interior en cuanto a los datos se refiere. Y empezamos a ver algunos inconvenientes. Muchas veces los inconvenientes es que observen que aquí me trajo 1, 2, 3, 4, 5 columnas que no tienen datos. Entonces yo tengo que empezar a decirle al computador que si pasa eso, que por favor me los corrija, pero no tener que hacerlo cada ratico. Es decir, si ustedes habitualmente, no sé si les ha pasado, pero trabajan el archivo y ya viene una primera versión del archivo y viene con este problema. Entonces yo, supongamos que lo estoy haciendo en Excel, le borro estas columnas y ya me quedó solucionado. Pero resulta que les envían otro archivo con otros datos y vienen con el mismo problema. Entonces tengo que volver a hacer la misma cuestión. Entonces esto es lo que yo evito al tener que usar, digamos, repetidamente la transformación de datos, y eso lo hago aquí en el Power BI a través de la opción transformar datos. Entonces, cuando yo le transformo los datos, él inmediatamente me va a generar una pantalla adicional que se llama el editor de Power Query. Entonces, el editor de Power Query, que es una ventana adicional, como les decía, este no lo encuentran solamente en Power BI, esto ya también en Excel lo encuentran y es exactamente igual. O sea que no importaría que estuvieran trabajando en un Excel, por ejemplo, o si lo están trabajando así como lo hago yo en Power BI, esta misma pantalla que se llama editor de Power Query, lo pueden utilizar para poder hacer todas las transformaciones que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas columnas que no deberían estar acá, yo simplemente puedo venir y a través de algunos métodos que me presenta el Power Query, los podría eliminar. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar la columna 7, simplemente la selecciono y aquí hay un botoncito que dice quitar columnas, lo quito. A veces no son una, sino son varias. Entonces yo podría darle, por ejemplo, clic a la primera, control clic a la segunda, control clic a la tercera. Entonces ya estoy eligiendo las tres y con el mismo botón los puedo eliminar. En Microsoft, ustedes van a ver que habitualmente las cosas se pueden hacer de varias formas. O sea, lo mismo, pero en diferente forma. Es decir, que, por ejemplo, esta columna la quiero eliminar. Sin necesidad de utilizar este botoncito, puedo dar un clic derecho y elegir la opción quitar. Entonces, vean que existen diferentes opciones. Y en este momento, todo lo que yo estoy haciendo, él lo va a ir grabando aquí al lado derecho, a donde dice pasos aplicados. Entonces, estos pasos aplicados significa que en la medida que yo voy haciendo las cosas, él va aprendiendo cómo se hace.
Entonces, por ejemplo, lo que acabo de hacer es que le quité las columnas, por ende, él está diciendo, ah, perfecto, le quito unas columnas. Otra transformación que puedo hacer y que por lo general nos toca. Observen que cada uno de los campos que están acá en la parte superior tienen también diferentes tipos de campos. Entonces, por ejemplo, el año aparece como el 1, 2, 3. Eso significa que aquí están los diferentes tipos de campos que yo puedo trabajar dentro de Microsoft Power BI. En este caso, por ejemplo, le está diciendo que el año es un campo de tipo número y está perfecto. Lo mismo está diciendo que el tipo de producto es un campo de tipo texto y es cierto. Lo mismo pasa con continente y país. Pero los ingresos, por ejemplo, observen que son una serie de decimales y no me está separando los miles. Entonces, leer este tipo de números es difícil si no tengo un formato adecuado. La idea es que yo puedo darle clic acá y elegir la opción, por ejemplo, de tipo monetario, donde si yo selecciono eso, ya observen que él me va a colocar la separación de miles, de millones y la separación de decimales. En este caso, por ejemplo, estos ingresos están dados en dólares. En este caso estamos hablando de 66.319,70 centavos. Lo mismo pasa con los gastos. Los gastos también deberían ser de este mismo estilo. Así que voy a colocarlos también como número decimal. Entonces, observen que todo lo que yo estoy haciendo es transformando datos para que me queden mucho mejor, de mejor visualización y que cuando yo los vaya a usar en mis visualizaciones, pues ya estén un poco más organizados y más ordenados. Pero miren que acabo de hacer esto. Le cambié el tipo de dato. Entonces, él me dice, ah, perfecto, usted lo que acaba de hacer es crear un tipo cambiado. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos ya las diferentes opciones, pero como les decía yo, existen muchas transformaciones que yo puedo hacer con los datos. Uno de los retos que me colocaban aquí es que yo necesitaba saber la utilidad que me genera cada uno de estos registros de ventas. Entonces voy a crearle acá una columna adicional con la utilidad. ¿Y cómo hago eso? Entonces el Power Query también tiene la opción de agregar columnas. Y esas agregar columnas se pueden hacer de diferentes formas, a partir de ejemplos personalizados, con alguna función, algunas columnas condicionales, etc. En este caso, para el ejercicio, voy a crear una columna personalizada. Esa columna personalizada es la que voy a colocar aquí, al lado derecho. Y en este caso, me va a permitir hallar la utilidad. Es decir, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es simplemente decirle que coja los ingresos, le reste los gastos y eso me lo deje como una utilidad. Así que acá el nuevo nombre de esta columna se va a llamar utilidad y la fórmula para obtener la utilidad es la que mencionábamos, es decir, coger los ingresos y restarle los gastos. Entonces simplemente cojo los ingresos de acá, inserto ese campo, le coloco un menos, normalito, un menos, y le digo que me reste de los ingresos los gastos. Listo. En la parte inferior siempre él me va a verificar si la sintaxis está bien o no. Digamos que este es un ejercicio muy sencillo, así que él me está diciendo que sí, que perfecto, no hay errores de sintaxis. Entonces, listo, le voy a aceptar y observen que ya él automáticamente me generó aquí un nuevo cálculo con la utilidad. Pero igual que pasó con ingresos y gastos, debo colocarle el formato adecuado. Entonces, en este caso, ya le voy a colocar. Y así ya obtener efectivamente la respuesta a la primera de las preguntas o de los problemas que yo tenía. Listo, si yo tengo ingresos y tengo gastos, quisiera saber cuánto fue la utilidad. Entonces, digamos que todas estas opciones ustedes las van a encontrar dentro del Power Query y vuelve y juega. Recuerden, cuando yo voy haciendo cualquier cosa,
él aquí va haciendo el paso a paso de lo que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque lo que le estoy haciendo en este momento realmente es enseñándole al computador qué es lo que tiene que hacer cuando estos datos estén dentro de la fuente, y si llegan a cambiar en algún momento específico, no hay problema, porque lo que hace es simplemente otra vez volver a generar paso a paso lo que yo hice, sin necesidad de que lo tenga que hacer de nuevo. Así que imagínense que tuviera yo que hacer 20 cosas diferentes. Si yo eso lo hago, por ejemplo, en un Excel, tendría que hacerlo 20 veces cada vez que el archivo vaya cambiando. Entonces, eso es una de las utilidades bien importantes que tiene nuestro sistema, en este caso el Power Query, con la opción de dejarlo dentro del Power BI. Bueno, listo. Entonces, supongamos que acá ya elegí, ya tengo la utilidad, ya todo está correcto. Y aquí en la tabla de productos voy a mirar que también tengo un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente es que observen que él le ha colocado unos nombres de las columnas como él los entendió. Él pensó que que es el título de la columna, también era un dato. Entonces él le colocó columna 1 y columna 2, pero no, yo realmente lo que quiero es que a esta columna se llame producto y esta otra columna se llama categoría de producto. Bien, cuando pasa eso, aquí también el Power BI me permite hacer esa transformación. Entonces vean que yo, por ejemplo, le puedo colocar transformar, y aquí en transformar observen que dice usar la primera fila como encabezado. Entonces cuando yo hago eso, inmediatamente él dice, ah, perfecto, vea. Entonces esta primera fila que estaba acá no era un dato normalito, era el título de la columna. En este caso, lo que nosotros denominamos un campo. Entonces tengo el producto, tengo la categoría y ya quedó organizado. La idea es que a través de este aplicativo yo haga todas las correcciones. Observen que hay bastantes transformaciones. Está la opción de detectar datos, reemplazar valores, moverlos, convertirlos en listas, colocarlos con formato de mayúsculas, formato de minúsculas, en fin. Entonces, digamos que yo quiero que la categoría del producto no aparezca así como esté acá en minúscula y mayúscula, sino que todo aparezca en mayúsculas. Entonces simplemente le digo, colóquele formato mayúsculas y listo. Entonces, todas estas cositas que nosotros estamos haciendo se llama la transformación de datos, y les vuelvo a recalcar, son cosas que él va poco a poco grabando para que no las tenga que hacer 2, ni 3, ni 5 veces, sino con una sola vez que yo le enseñe al computador a hacerlo, pues ya. Bien. Ahora, voy a salir de aquí. Para salir, por lo general, uno viene acá por la opción de inicio y le dice cerrar y aplicar. Como ya tengo los datos listos, ¿cierto? Ya me quedaron bien. Observen que cuando yo salí, él va a hacer todas las transformaciones y aquí ya me va a entrar a dejar como yo los cuadré allá dentro de la transformación de datos. Entonces observen que ya no hay las columnas estas adicionales, me calculó esta otra columna que se llama utilidad, en fin. Y ahora, como yo ya sé que mis datos están correctos y que están bien, ahora sí ya puedo venir aquí a la vista del informe a empezar a hacer mi tablero de control. Entonces, mi tablero de control indicaría, dependiendo de los datos que yo tengo acá, pues yo puedo hacer diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en este caso, supongan que ustedes quieren saber cuánto fueron los ingresos por continente. Entonces, simplemente yo voy a coger el campo continente, lo voy a arrastrar aquí, y entonces él me dice, perfecto, vea, los continentes ahí están. Pero si yo quisiera no trabajarlos como mapa, sino como una tablita, entonces estas son las visualizaciones que yo puedo utilizar. En este caso voy a utilizar la visualización de tabla para que me muestre el listado de los diferentes continentes. Y como mi problema era que yo quería saber cuánto fue en total la sumatoria
de los ingresos por cada uno de los continentes, entonces puedo coger el campo de ingresos, traérmelo aquí y él ya me genera esa opción. Entonces él me dice, vea, los ingresos por África fueron de tanto, por América, por Asia, por Europa y por Oceanía. Ah, pero es que también yo quiero saber la sumatoria de los gastos. Ah, perfecto. Entonces cojo los gastos, me los llevo aquí y ya me generó la sumatoria de los gastos. Y pues como tenemos una tercera variable que es nuestra utilidad, entonces la voy a colocar acá también para que él me muestre las tres cosas. Es decir, por continente quería que me mostrara la suma de los ingresos, la suma de los gastos y la utilidad que me quedó después del ejercicio. Entonces, vean que es una forma muy sencilla de cuadrar aquí los datos. Pero después ustedes indican y dicen, venga, pero a mí me gustaría que esto no estuviera en una tablita, sino más bien en un gráfico. Ok, y ese gráfico, pues yo no sé, yo podría hacerlo con cualquiera de estas opciones que me aparecen acá. Observen que aparecen gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos circulares, etcétera, etcétera. Entonces hay varias formas de hacerlo. Les voy a enseñar dos que son muy fáciles de hacer, sobre todo cuando ustedes no conocen mucho del tema del Power BI, que poco a poco obviamente van a ir superando ese tema, pero por ahora yo necesito tener gráficos, pero no sé todavía cómo hacerlos. Entonces no se preocupen, no hay problema. Es muy fácil, es muy sencillo. Por ejemplo, la primera forma es que si ustedes ya tienen una tabla con los datos, podrían copiar esa misma tabla, es decir, le voy a dar clic derecho, le voy a decir que me copie este mismo objeto visual, y así como se hace en cualquier sistema, control C, control V, acá le voy a decir que control C, control V, y él me genera una copia exacta de esta primera visualización. Pero yo quiero que en esta copia no quede así. Yo quiero que me genere una gráfica, por ejemplo, circular. Entonces elijo la gráfica circular y ya me quedó. Yo no tuve que saber cómo se hacían las gráficas circulares para poder hacer que él me mostrara esta, ¿cierto? Claro, yo acá puedo coger y hacer con cualquiera de estas visualizaciones las diferentes formas de cómo deseo yo hacer como el entorno. Es decir, a través de este botoncito que se llama el objeto visual, yo le puedo cambiar diferentes posibilidades, es decir, colores, letras, lo que quiero que me muestre o que no me muestre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo eso lo van a encontrar ustedes posteriormente. Pero bueno, digamos que ya tengo la primera forma de hacer una gráfica sencilla a partir de datos, ¿cierto? Pero yo quisiera, hay otra forma que también es todavía más intuitiva. Por ejemplo, existe dentro de las visualizaciones, en estas visualizaciones, existe este botoncito. Esta se llama preguntas y respuestas. Posiblemente si ustedes lo tienen en inglés, le va a decir queries and answers. Bien, si yo, por ejemplo, no sé absolutamente nada de Power BI, pero quiero generar una gráfica a partir de mis preguntas, lo puedo hacer acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, observen qué vamos a hacer. Simplemente me voy a ubicar aquí en cualquier parte de la gráfica, no donde haya ninguna otra visualización, sino acá donde está en blanco. Le voy a decir que a través de preguntas y respuestas quiero solucionar mis problemas. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué problemas quiere solucionar? Entonces, voy a suponer que no supe hacer, o que quería hacer esto mismo, pero en una gráfica, ¿cierto? Yo quería hacer la sumatoria de la utilidad por continente. Entonces, resulta que aquí es donde, como indicaba Carlos en su charla, nosotros ya utilizamos algo que se llama el Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Y la inteligencia artificial de Microsoft me permite a mí preguntarle a él en lenguaje natural lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, yo quiero que me haga la suma de utilidad. Recuerden que utilizar los nombres que aparecen por lo general acá, ¿cierto? La suma de utilidad
y lo quiero hacer por continente. ¿Cierto? Observen que yo acá no hice absolutamente nada. Yo no sabía ni qué era una función, ni qué era una gráfica, ni cómo hacerlo, nada. En este caso le estoy diciendo en lenguaje natural. Ahora, si lo hacen en inglés, mucho mejor, porque él lo entiende más en inglés, pero observen que aun cuando yo lo estoy haciendo en español, también me lo va a entender. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le digo esto y le genero y le digo envíelo, entonces observen que él llega y me dice, vea, si ustedes quieren hacer eso con una gráfica, aquí se la tengo. Y si yo, por ejemplo, digo, sí, me gusta, me sirve, entonces simplemente le doy clic en este botoncito y convierto ese resultado en mi gráfica. Y ya, me quedo. Entonces observen que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Yo no tuve que saber que esto es el eje X y que esto es el eje Y y que en el eje Y tuve que hacer un continente y que en el eje X era la suma de las utilidades. No, yo no hice absolutamente nada. Yo le dije en lenguaje natural, quiero generar una gráfica que me muestre esto. Entonces, cosas como esas son las que nosotros vamos a poder interactuar, porque la inteligencia artificial, muchas veces las personas las confunde con que, no, él me va a quitar mi puesto o me va a hacer daño, porque pues si yo no estoy al tanto de eso, entonces él va a estar mucho más a la vanguardia que yo. No, la idea de acá es que nosotros la podamos utilizar para nuestro beneficio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, para terminar este dashboard, que como ven, me he gastado como unos 25 minutos en hacerlo, voy a crearle una última visualización acá que se llama visualización de segmentación de datos. Entonces, por ejemplo, esta segmentación de datos, y esto es para solucionar un poquito también la pregunta que me hacían al principio, supongan que yo quiero mirar esto mismo, pero por año. Como yo tengo un campo de año, yo puedo venir acá y decirle a través de la segmentación de datos, cójame el año. Hay diferentes visualizaciones. Voy a crear una visualización un poquitico diferente, es decir, voy a decirle que me lo coloque con una visualización de mosaico. Y ahí ya tengo los 3 años de las ventas que tenía. ¿Por qué? Porque esto me está dando la sumatoria de los 3 años. Pero si yo quiero analizarlo año a año, pues entonces yo hago una segmentación y le digo, por favor, muéstreme los datos de 2021. Ahora, estos datos que me está colocando aquí son solamente aquellos que corresponden al año 2021. O no, quiero los del 2020. Perfecto. Entonces, vean que el Power BI tiene esta forma de utilizar los datos y que en pocos minutos ya estoy logrando unos datos que me están hablando y que me están diciendo, bueno, obviamente entre América y Asia, América es el que más ventas o utilidades me ha dado, pero ya empieza de ahí en adelante a ser un poco más detallada la información y saber por qué en América estoy vendiendo más que en Asia. Y eso se hace a través de la intersección o la unión con otra cantidad de información que en la medida en que yo la asocio, puedo empezar a generar ese tipo de conclusiones, ¿de acuerdo? Pero por ahora solamente quería mostrarles de forma sencilla, de forma rápida, que esto se puede hacer con un par de clics y que vean que finalmente esto me va generando una serie de datos que me sirven a mí para empezar a entender la información que yo tengo. Bueno, te doy la palabra, Nancy. Perfecto, Víctor. Bueno, mil gracias por tu intervención. La verdad es que veo que la gente que está en nuestra sala está muy satisfecha con la explicación. Realmente estos son temas un poco a veces complejos y que pues nos genera un poquito más de tiempo, pero tratamos de condensar debido al tiempo y tratar de dar la mejor explicación. Continuando con nuestra agenda del día de hoy. Vamos con una pequeña sesión de preguntas y respuestas muy puntuales, donde quisiéramos
saber si ustedes tienen alguna duda, quieren ampliar algún otro tema con lo que ya estamos viendo. ¿Tenemos preguntas? Creo que el señor Lee tenía una pregunta, sí, pero no le Sí, estamos escuchando. Víctor, sí. Sí, señor, ¿cómo no? Yo puedo reemplazar. Muchísimas gracias por la explicación y por todo lo que dijiste. Yo quisiera saber si yo puedo reemplazar las páginas corrientes de Excel o de Word, donde yo explico cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos y los puedo minimizar esa información con el Power BI. Claro que sí, por supuesto. Observe que dentro del ejercicio que teníamos nosotros, no importa que la información esté en un PDF, por ejemplo, o en un archivo de Word o de Excel. Lo importante es que yo pueda coger esa información, transformarla en la medida que yo necesite y esa información, por supuesto, llevarla a esto, como veíamos en nuestro ejercicio, llevarlo a algo que sea más fácil de entender, porque ahí sí, como lo dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, cuando yo elijo esto y lo plasmo en una gráfica, en algo más visible, pues va a ser mucho más entendible para todos. Entonces, claro, si yo tengo todo ese listado de cosas, si tengo toda esa información por allá perdida, la idea es esa, la idea es coger todos esos datos, reunirlos, organizarlos y mostrarlos de una forma ordenada para que yo así pues también tenga una idea mucho más fundamentada de lo que estoy haciendo. Claro, esa es no sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Víctor, sí respondes a mi pregunta, pero tengo una pregunta sobre esa pregunta. Claro que sí, Si yo quisiera minimizar tiempo, que es lo que yo realmente necesito en este momento sí, señor. por mi trabajo, yo quiero informar en este caso a Canadá, a lo que es impuestos de Canadá. De acuerdo. Si yo quiero informar a Impuestos Canadá, minimizar toda esa información, ¿yo la puedo hacer por el Power BI o es mejor hacerlo por Excel? El Power BI es una herramienta más potente que el Excel realmente, aunque su beneficio es precisamente poderlo, digamos, manejar de una forma un poco más fácil. Entonces, claro, habitualmente las personas, y perdona, yo voy a compartir acá otra vez de nuevo mi pantalla. Habitualmente las personas que quieren hacer una exposición sobre lo que tienen y lo que desean pues visualizar con respecto a algún informe, pues lo que hacen es que primero cuadran todos sus datos aquí y posteriormente los presentan como si fuera, por ejemplo, un PowerPoint, ¿cierto? Como las presentaciones de PowerPoint, pero ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque yo acá con el solo Power BI podría de todas maneras hacer, digamos, todo el listado de las cosas, por ejemplo, lo que tú indicas. No, yo necesito reportar toda la suma de los ingresos por Canadá. Ah, perfecto, entonces no hay problema. Si hay muchos datos más, se filtra, porque esa es otra de las características que tenemos aquí. Yo puedo filtrar la información y dejar solamente la información que yo necesito que las personas vean. No, es que yo necesito solamente los datos de América. Perfecto, no hay problema. Con los datos del continente, cuando yo filtro en esta página los datos de América,
pues entonces él simplemente me va a mostrar eso. Entonces, digamos, es una forma, el Power BI lo que me va a permitir a mí es precisamente eso, ver de una forma mucho más fácil, más rápida, de una forma más gráfica, los datos que yo quiero exponer a otra persona, que por lo general le van a servir, obviamente, para poder entender un poco más toda la información que yo le quiero transmitir. Entonces, sí, yo podría elegir todos los datos que ustedes tengan en diferentes fuentes, como les decía, en Excel, en Power, en PDFs, en un archivo por allá que está dentro de un servidor. En fin, hay diferentes formas de conectarme, pero después de que yo ya tenga esa información y quiera visualizarla y quiera verla de una forma u otra, el Power BI me va a permitir hacerlo. Claro que sí, es la idea. ¿Ese acceso lo puede tener cualquiera No, o señor. simplemente a la persona que yo le dé acceso? Exactamente. Esto tiene una seguridad en la cual cuando yo publico la información, la publicación habitualmente se hace para que yo pueda compartirla. Y cuando yo la comparto, él me dice a quién se la tengo que compartir. Entonces yo solamente señalo las personas a las que yo necesito compartirle y solamente esas personas van a tener acceso porque tienen un usuario, una contraseña y pues tienen que tener así. De esa forma es que esto le da seguridad a mis datos también. Gracias, Víctor. Con gusto. Víctor, una pregunta. Claro que Esto que sí. tú estabas hablando o exponiendo sobre inteligencia artificial, De ¿eso acuerdo. solamente está en Power BI o también si yo tengo un Excel lo puedo manejar o cualquier otra de las ayudas de Windows? Realmente el Copilot, que es, digamos, el motor de inteligencia artificial de Microsoft, lo encuentras en todos los aplicativos de Microsoft. Es decir, no solamente acá, sino observa que, por ejemplo, yo lo tengo acá en la parte de mi computador. Y esto funciona como no sé si has tenido la oportunidad de utilizar el chat GPT. Entonces, en la parte inferior, por ejemplo, miren que yo ya lo instalé acá. Eso se puede instalar. Si es la versión 11 de Windows, ustedes simplemente lo habilitan y ya quedó aquí, en la parte inferior de la pantalla. Y cuando yo ¿En habilito, dónde? No lo veo. espérame un Estoy viendo segundito. tu cuadro de Power BI. No sé si Está en la parte inferior derecha, o sea, puro allá en la esquinita, en la esquina inferior derecha de mi pantalla, o inclusive, espérame un segundito. ya la vi, Sí, ya la vi, ya la vi. exacto. Ya vi. Pero entonces regálame un segundito, yo te muestro la otra pantalla para que puedas ver aquí, por ejemplo, compartir esta de aquí, esto. Como te decía, cuando yo le doy clic acá, es como si yo tuviera un chat GPT, pero este es de Microsoft. Entonces tú acá le puedes colocar cualquier pregunta y él te va a buscar por toda la web para que te muestre los resultados. Por ejemplo, yo acá le estaba diciendo que me mostrara, por ejemplo, un listado de las ventas en millones de dólares de todos los televisores por continente para el año 2021. Entonces él viene y me muestra cómo fueron las ventas en el 2021 de televisores en todos los continentes del mundo. Entonces, todo esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el continente con mayor ventas? Él me lo está sugiriendo. Y esto es como el mismo ChatGPT que uno utiliza, pero se llama Copilot y es la inteligencia artificial de Microsoft. Y está presente no solamente en Power BI o en Excel, sino que también como te digo, aquí, con el solo instalar el Windows, ya tienes el Copilot, que es nuestra inteligencia artificial. Entonces tú podrías empezar de ahí en adelante a preguntarle cualquier cosa, porque pues recuerden que la inteligencia artificial es para eso, para que yo le dé datos y él a través de esos datos o de esas preguntas me trate de solucionar inquietudes que yo tenga. Entonces, la pregunta o la respuesta es, tú tienes Copilot, inteligencia artificial de Microsoft, para todos los aplicativos.
Ok, gracias. Con gusto. No sé si tenemos más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Entonces te doy paso, Nancy. Gracias, Víctor, muy amable. Bueno, ya estamos finalizando nuestra masterclass del día de hoy. Quiero invitarlos finalmente a que nos visiten en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, donde estamos publicando constantemente información sobre toda esta actualización de datos de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con IA, que es el tema no de moda, pero sí el tema que nos invita a incursionar, porque definitivamente este tema va muy rápido. Ya lo que decía Víctor, en algún momento pensábamos hace unos años atrás que esto no iba a llegar, pero definitivamente esto ya nos alcanzó. Y no se trata de que pensemos que esto nos va a reemplazar o que va a reemplazar al ser humano, sino que vamos a tener que sí o sí incursionar en este tema, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, lo que yo les decía, ahorita podemos ver esto muy técnico, ¿cierto? Para las personas de nuestra audiencia que nos acompañan, lo que yo les comentaba, personas de Canadá, República Dominicana, Colombia, agradecerles por estar hoy con nosotros de nuevo. Y bueno, la invitación es esa, que nos visiten. Nosotros manejamos una serie de programas, un portafolio amplio de todo lo que tiene que ver con la ofimática para la productividad, ¿sí? Estemos en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros trabajos. Este tema del IA nos alcanzó. Entonces, nada, invitarlos básicamente a que nos visiten, a que conozcan un poquito más del tema. Hoy en día este es un tema, un plus importante para cada uno de nuestros oficios. Lo que decía Víctor, hasta para contratarnos en una compañía, esto es un plus importante. Tenemos que irnos actualizando en la medida en que este tema pues va avanzando. Entonces, tenemos sí o sí que estar en este tema. Por último, quiero invitarlos a que voy a dejarles en el chat una pequeña encuesta para que nos den su retroalimentación de cómo les pareció la charla. Les voy a pedir gentilmente que nos regalen sus datos, vuelvo y menciono esto con el fin de hacerles llegar la constancia de asistencia por participar en este evento. Y también vamos a hacerles llegar un material importante para que lo lean, para que tengan como una fuente de información y esto nos pueda servir, ¿cierto? Para podernos instruir un poco más acerca del tema. No me resta más que agradecerles a toda nuestra comunidad de nuevo. Gracias a Carlos, a Víctor. Y bueno, nos encontraríamos en otra oportunidad. Yo les estaría contando y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. A ustedes por su tiempo, muy amables, feliz noche y gracias a todos. Con muchísimo gusto.
Les estoy dejando en el chat el enlace. Sí, a las personas que de pronto no alcancen a hacerlo aquí, se les enviará a su WhatsApp. Pero aparece que no, que ya no se aceptan respuestas para este formulario. Ya miramos. Eso mismo, en ambos aparece el mismo mensaje. Perfecto. Gracias. Profe, a nosotros, a mí también. ¿Me confirman, por favor, si logramos responderla? Sigue apareciendo que aún no se puede responder. Perfecto. Bueno, vamos a revisarla y si no, se las hago llegar al WhatsApp para que podamos hacerlo con más calma, con más tiempo. Muchas gracias, disculpen la molestia. Perfecto. No, a ustedes. De nuevo, mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy amables. Gracias, que estén muy Con bien. mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, don José. Muy amable.